Estas son las noticias de Venezuela. La Conferencia Episcopal Venezolana llama a la unidad para la recuperación del país. La cúpula eclesiástica advierte sobre la agudización de los problemas de la sociedad debido a la crisis generada por el coronavirus. Los estragos causados por los graves problemas económicos, políticos y sociales que se intensifican cada día más, dicen. Señalaron los obispos que económicamente ven al país a la deriva sin planes económicos ante la posibilidad del cierre de empresas y que muchos trabajadores queden sin empleo. La misma situación que alertaron para los trabajadores de la economía informal, que son la mayoría de ellos. El país está cerca de una quiebra económica de grandes proporciones. Por otra parte, ante la crisis de la gasolina, se está procediendo a una práctica que los expertos consideran no es precisamente recomendable, en todo caso es ilegal. Esto es un despacho de la agencia Reuters, desde Maracaibo. Los venezolanos que luchan contra una escasez crónica de combustible están reformando sus vehículos para que funcionen con gas de cocina, a través de improvisadas modificaciones que ingenieros describen como peligrosas y que estuvieron relacionadas con una explosión a principios de este mes. Los mecánicos y a veces los propios conductores renuevan los sistemas de combustible de los vehículos con un cilindro de propano, como el que generalmente se usa para las cocinas domésticas, una forma de evitar las monumentales filas en las estaciones de servicio que a veces dejan a las personas esperando varios días para comprar gasolina. Imagínese usted el peligro. Ahora, ya que estamos hablando del gas, según leo en Descifrado, denuncian que el sector gasífero venezolano está al borde del colapso. El dirigente sindical petrolero Eudis Girot informó que la demanda interna en el país es de aproximadamente 50.000 barriles diarios de gas licuado de petróleo. Sin embargo, la producción nacional tan solo alcanza a 22.000 barriles diarios. Y llegó, hablando del combustible, el cuarto buque iraní, el cuarto buque que atraca en Venezuela. La Armada venezolana dijo que escoltó a través de sus aguas a un cuarto petrolero de Irán enviados en medio de una grave crisis de gasolina. ¿Por qué escoltan los buques de la Armada a los cargueros en aguas venezolanas? ¿Quién les va a hacer nada? En fin. Los venezolanos que regresan contagiados ahora para el gobierno son casos colombianos. Nicolás Maduro informó sobre 82 venezolanos contagiados con COVID-19. 80 de estos ciudadanos cruzaron recientemente la frontera procedentes de Colombia y Maduro se refirió a ellos como casos colombianos. Dice Maduro, él habla ahora de casos colombianos, ecuatorianos, peruanos, brasileños. Son todos venezolanos, ¿eh? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, aunque sea lo mismo. Maduro Dixit. Estos casos extranjeros de venezolanos son los que perturban las estadísticas del COVID, porque dice Maduro en eso de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, que la curva está súper aplanada en el contagio interno. Bueno. Hablando de Maduro, que pues cada día se hace más detestable para los venezolanos, hay una médico en Cabimas, la doctora Urdaneta, Andreina Urdaneta, ginecóloga del Hospital Damper de Cabimas, que ha sido detenida porque publicó una foto criticando a Maduro en su WhatsApp. En su WhatsApp, es algo privado de ella. Pues está detenida, la arrestaron en su residencia y es acusada de instigación al odio. Vamos a decirlo de una vez, pero precisamente el que instiga al odio es Maduro y el régimen con todas sus acciones.
el que está en contra, el que emite una opinión en contra ya va preso, como esta doctora Andreina Urdaneta de Cabimas, como tantos otros médicos. Pues es el régimen el que se gana el odio de los venezolanos cada día con estas acciones tan absolutamente torpes. Corte de Londres niega petición de Maduro de tomar el control sobre el oro del Banco Central. La Corte de Londres negó la petición del régimen de Maduro de tomar control sobre el oro del Banco Central. Así lo detalló la Procuraduría Especial de la Presidencia encargada de Venezuela a través de un comunicado. Cabe destacar que el pasado 14 de mayo, Maduro interpuso una demanda contra el Banco de Inglaterra solicitando la transferencia de 930 millones de euros, supuestamente para financiar programas de ayuda para la pandemia, pero ya el banco dijo que no. Y Maduro dice que se va a flexibilizar la economía. Y el próximo lunes, 1 de junio, el sector construcción puede trabajar. ¿Qué va a trabajar el sector construcción? Esta nota que leemos en Descifrado nos dice que el sector construcción cayó en más del 90% entre enero del 2012 y el primer trimestre del 2019, según datos oficiales del Banco Central. Pero en su fantasía dice Maduro que pueden volver a trabajar. Y la Asamblea Nacional aprueba un acuerdo en rechazo a la írrita decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro contra la Junta Directiva, sus diputados y la voluntad popular. Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad durante la sesión ordinaria de ayer un acuerdo en rechazo a la írrita decisión del Tribunal Supremo de Justicia del régimen contra la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. La diputada Delsa Solórzano inició el debate manifestando que el pasado 5 de enero todo el mundo vio cómo varios parlamentarios fuimos brutalmente agredidos para que en el interior del Palacio Federal Legislativo pudiese perpetrarse un fraude a la voluntad ciudadana. Ese día no solo secuestraron el edificio, pretendían acabar con la Asamblea Nacional. Según el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, no podría, por ejemplo, realizarse la sesión del día de ayer, no podía, pero se realizó y no hubo nada que lo impidiese. Claro, fue una sesión virtual por los tiempos de pandemia, pero ayer cuando abordábamos el tema decíamos, bueno, a lo mejor los ponen presos, mas nada de eso ha ocurrido. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. La pandemia deja 16 millones más de niños pobres en América Latina y el Caribe. Unos 16 millones más de niños latinoamericanos y caribeños vivirán en la pobreza cuando termine este año 2020 si no se adoptan medidas urgentes para atajar la debacle económica por la pandemia, según advirtieron UNICEF y Save the Children. El incremento, 22% más de lo que había el año pasado, supondría que casi la mitad de los niños de la región, 46%, formarán parte de hogares que sobreviven con escasos recursos, según indicaron estas dos organizaciones en un comunicado conjunto. Chile registró 49 fallecidos en las últimas 24 horas por el COVID-19, lo que supone un nuevo registro récord y eleva el total de decesos a 890, mientras que en cuanto al número de contagios contabilizó otros 4.654, situando la cifra total en 86.943 y superando a China, donde se inició la pandemia. De los 4.654 nuevos contagios, 4.128 presentaron síntomas, mientras los 526 restantes correspondieron a casos asintomáticos, según detalló el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich. Ecuador registró en el día de ayer 3.313 fallecidos oficiales, 2.163 probables y 38.471 positivos por COVID-19, según informó el Ministerio de la Salud Pública. En Brasil,
El rechazo a Bolsonaro alcanza nivel récord en medio de la crisis. El porcentaje de brasileños que evalúa negativamente el gobierno del presidente Jair Bolsonaro saltó desde el 38% en abril hasta el 43% en mayo, un nivel récord en medio de la crisis política, sanitaria y económica que vive Brasil, según la encuesta de la firma Datafolha. El rechazo al líder ultraderechista que asumió la presidencia brasileña en enero del 2019 viene creciendo gradualmente desde abril del año pasado, cuando era del 30% en la primera encuesta de Datafolha sobre la popularidad del presidente, pero por primera vez supera el 40% de los electores. De Bolsonaro pasamos a López Obrador. López Obrador pide no exagerar ante la campaña contra la violencia intrafamiliar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no exagerar las críticas ante una campaña contra la violencia intrafamiliar divulgada esta semana, cuestionada por no alertar contundentemente sobre la violencia de género. Escuche usted las palabras del presidente mexicano. Yo soy, insisto, respetuoso del derecho de las mujeres y la protección a las mujeres. Estoy a favor del movimiento feminista. No soy feminista, soy humanista, pero por ser humanista estoy en contra de la violencia a las mujeres y a cualquier persona. Estoy en contra de los crímenes de odio. Eso lo dijo en su habitual conferencia de prensa matutina en el día de ayer. Una declaración tan ambigua como esta, imaginará usted, pues, da pie para cualquier interpretación. En la Argentina, nuevo récord de contagios con 769 casos. En las últimas 24 horas hubo un nuevo récord de contagios en la Argentina, ya que 769 personas dieron positivo al test de coronavirus COVID-19. Así, los infectados llegaron a 14.702, en tanto las nuevas muertes reportadas fueron 7 y el total llegó a 508. El dato alentador, la cantidad de personas que ya superó el virus trepó a 4.617. El gobierno de Bolivia anunció que flexibilizará la cuarentena sanitaria por el COVID-19, que está en vigor desde marzo, permitiendo la circulación con límite de horario de peatones y vehículos. Se trata de un esquema en el cual se permite la reactivación de varias actividades económicas como una norma general en horario continuo. Esto será a partir del próximo lunes. Y cerramos en Perú. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Vicente Ceballos, presentó ante el Pleno del Congreso los planes de política general del Ejecutivo y solicitó su voto de confianza, procedimiento postergado por las elecciones parlamentarias de enero y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ceballos asumió el cargo de primer ministro apenas el presidente Martín Vizcarra decretó a fines de septiembre último, el cierre del Congreso, elegido en el 2016, con el que mantenía una grave crisis y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias. 7:21 de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar nuestra agenda de hoy, viernes 29 de mayo, en Caracas, con la doctora María Graciela López. Ella es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. ¿Cuál es la verdad del COVID-19 en Venezuela, más allá de esos casos colombianos de los que habla Maduro? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, en fin. Vamos a abordarlo con la doctora López. Y además hay un detalle preocupante. El 20% de los casos de coronavirus en Venezuela se da en niños y adolescentes. Eso es una tendencia distinta a lo que se ha visto en algunas partes del mundo. De Caracas vamos a ir entonces a Madrid, donde vamos a conversar con la internacionalista Beatriz de Majo, quien ha estudiado a fondo el tema chino, la nueva ley china que le cercena la autonomía a Hong Kong, y lo que esto pueda traer de consecuencias en el plano ya global. Las amenazas, advertencias del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno chino han sido duras.
De Madrid vamos a ir a la ciudad de Nueva York, donde está Celia Mendoza. Celia ha hecho una cobertura como periodista bastante completa de los sucesos en Minneapolis por tres noches consecutivas de protestas, saqueos, violencia en las calles, protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd, quien fuera asesinado por asfixia por un oficial de la policía de Minneapolis, un oficial blanco. Y esto ha vuelto a alborotar todo el tema racial terrible en los Estados Unidos. De Nueva York vamos a regresar a Caracas para conversar con Felipe Capozzolo, el presidente de Consecomercio. Consecomercio ha presentado recomendaciones para la apertura que se puede dar a partir del próximo lunes en el plano del comercio. De Caracas vamos a ir a la ciudad de Bogotá, donde vamos a conversar con el periodista Juan Carlos Giraldo. Hay una brigada especial del Ejército de Estados Unidos en Colombia, ha llegado para apoyar el narcotráfico. Es la primera vez que una unidad de este tipo trabajará en la América Latina y van a trabajar para combatir el narcotráfico, el terrorismo, y van a trabajar en la frontera con Venezuela. Y vamos a cerrar la agenda de hoy en Miami conversando con el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez sobre un tema curioso. En el tiempo del coronavirus usted se ha visto confinado, muy bien, y tiene que mantener cuando sale medidas de distanciamiento, guantes, tapabocas, no se puede tocar, ya no hay saludos, abrazos, besos. ¿Y cómo hacen las personas sin pareja? ¿Cómo hacen los solteros, las solteras? ¿Cómo puede ser la vida de ellos? Ese tema lo vamos a abordar con el psiquiatra Manuel Ortega Sánchez. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, viernes 29 de mayo del año 2020. Y son las 7:25 de la mañana, en Día a Día desde Miami para el mundo. El editorial con César Miguel Rondón. El tema del racismo está muy lejos de superarse en los Estados Unidos. Más de uno sospechaba o afirmaba que con la elección de un primer presidente negro afroamericano, el país había por fin ya reconciliado todas las heridas que le venían desde la guerra de secesión. Pues no es así. Del presidente negro se pasó al presidente superblanco, rubio, y el país está en ebullición. Un oficial blanco de 44 años, Derek Chauvin, asesinó, y el video está allí, a un afroamericano, George Floyd. ¿Qué delito cometió Floyd? Aparentemente estaba tratando de pagar en una tienda con un billete falso. Van los policías, Chauvin y su compañero, le detienen, le inmovilizan, y el video se ve cuando Floyd, un hombre inmenso, es dominado por Chauvin, el policía, lo tiene contra el piso, se arrodilla sobre su cuello y con la rodilla le va presionando. Lo hace con comodidad, sabe muy bien qué hace, inclusive tiene las manos en el bolsillo el policía. I can't breathe, no puedo respirar, es lo que le va diciendo en tono de súplica, cada vez con menos aire, el Floyd a Chauvin. El negro se lo suplica al blanco. Una señora que pasa filma y el otro policía trata de evitar que se filme. Cuando por fin llega la ambulancia, Floyd ha muerto por asfixia, no tiene ya signos vitales, y la frase I can't breathe, no puedo respirar, se vuelve pues la frase de guerra. A partir de ese momento estalla la violencia por las protestas en Minneapolis y ya llegamos a 3 noches seguidas. Y la noticia pasa a ser noticia fundamental ya a nivel nacional en los Estados Unidos.
El juez que lleva el caso dice: el video en efecto es terrorífico, pero hay otras evidencias y yo no me puedo apresurar, la justicia se toma su tiempo. El juez es blanco. Y el presidente Trump pone en la madrugada del día de hoy un tuit, luego de conversar con el gobernador del estado de Minnesota, y le dice: la Guardia Nacional ya ha salido a la calle, y le dice al gobernador: tenemos al ejército, a los militares listos para intervenir, si es el caso. ¿Por qué? Dice el presidente Trump: porque luego de los saqueos vienen los disparos y la cosa puede ir a mayores. El detalle es que empezamos a revisar toda la bibliografía, empezamos a revisar la hemeroteca y todo lo que ha acontecido, y no es la primera vez. Está el caso de Eric Garner, un jovencito, primero Trayvon Martin, un jovencito estudiante de bachillerato de 17 años, asesinado a tiros por George Zimmerman en Florida. Eric Garner, en julio del 2014, fue otro caso, muerto por asfixia en Nueva York después de ser arrestado bajo la sospecha de vender ilegalmente cigarrillos sueltos. Michael Brown, 9 de agosto del 2014. Walter Scott, 4 de abril del 2015. Freddie Gray, 12 de abril del 2015. Sandra Bland, 13 de julio del 2015. Y así siguen los casos. La lista pica y se extiende. Afroamericanos asesinados por policías blancos. Ojalá la justicia de verdad no se detenga tanto.